Sí, Sí, profe. sí, sí. Sí, el miércoles. O sea que están con ese tema, digamos. Sí. Bueno, entonces vamos a tratar de ser rápidos ahora para que ya puedan liberarse. Bueno, en general, ¿cómo les parece? ¿Cómo estuvo el Igual de parcial? todas maneras tenemos cálculo después, así que Ah, tienen cálculo a las 10. Pensé que era álgebra. Tienen cálculo. Bueno, en general, que alguien, 2 o 3 personas, nos comente cómo les pareció el parcial, cómo les pareció el tiempo, los enunciados, si se entendía, si no se entendía, si estuvo difícil, si estuvo muy fácil, si era lo que se esperaba, si no. El punto 3 me 3 mató. era eterno. No se ¿cómo? acababa más, pero Sí, era muy largo. Yo fui haciendo velocidad, carrera de velocidad hasta el 3A. De ahí tardé hasta la 1, básicamente, con el 3. La sufrí muchísimo. El 3 fue largo. ¿Fue difícil o fue largo? A mí para me mí, costó. A mí me mató el B, literal, o sea, me quedé clavada mirando la hoja y digo, ¿qué hago acá? A mí me Por pasó lo dos. mismo. Fue lo único. ¿Con cuál, Inés? Fui yo, Vélez, y fue ¿Con con el cuál? 3B, dije. Con el 3B. Ah, con el 3B, ok. Era como el enunciado más raro, el 3B. A mí me pasó con la versión 2 del 3A. Me bloqueé y estuve como 2 horas bloqueado, básicamente. Yo ¿Y lo habían hice hecho 3 esos veces. ejercicios? ¿En el práctico lo habían hecho? ¿Habían resuelto ese tipo de ejercicios o no? Yo hice un par, pero como que no sé, me bloqueé al momento de hacer el 3A y tuve que hacerlo 3 veces, lo hice. Ah, yo Y igual. me costó un Sí, montón. pero era que habían diferentes maneras de resolverlo, entonces por ahí uno se iba por un lado, después veía, pero tiene una mejor resolución, así que se tomaba su tiempo para hacerlo de una mejor manera. Está bien. Taché Iban como 3 hojas de ejecutando, resolución. eso les iba a preguntar. Eso es distinto en este ejercicio, ¿no? Que uno resuelve y ejecuta y ve si está bien, si no está bien, si pintó 3, si pintó 2, si tenía que moverse a la izquierda, si tenía que moverse a la derecha, ¿no? Eso es lo que Claro, hace que sea por ahí un poco lo más que me difícil. pasó, no, a mí lo que me pasó fue que hice tantas veces la versión 1 y la versión 2, que al final ya para terminar y empecé por la versión 3 y después la empecé a descomponer para atrás, porque era, por ahí empezabas a hacer las cosas y te dabas cuenta cuando llegabas a la versión 3 que estaba todo mal hecho, entonces como que lo tuve que hacer de atrás para adelante. No sé si a alguien más le pasó. Yo cuando Me llegué a la gusta. versión 3 estaba tan cansada porque veía de esta forma, encontraba otra forma, veía otra forma. O sea, no podía, porque encontraba cada vez una mejor mientras lo iba resolviendo. Y después terminé en la versión 3, me olvidé terminando. O sea, me olvidé poner cambiar color rojo. O sea, me quería matar porque me di cuenta cuando Sí, salí es del aula. cierto que me habías dicho. Bueno, esto que acaban de decir Nicolás, creo que fue, de que arrancar, o sea, estaban haciendo la descomposición y después decidió hacer la última versión y volver para atrás, ¿no? No es que sea algo que no hacen los programadores, ¿no? Que la ingeniería inversa sería. Pero la idea es que si te costó más la versión 2 que la versión 3, es porque tu versión 2 está bastante compleja. La idea de la versión 1 y de la versión 2 es que nos ayude como a dividir el problema y a ordenarme de manera que yo sepa qué tengo que hacer, pero qué tengo que hacer, no cómo lo voy a hacer. Porque cuando en la versión 2 yo quiero saber ya cómo lo voy a hacer, si voy a doblar a la izquierda, si voy a doblar a la derecha, si el giro es 180, 70, 40, ahí es donde se me empieza a confundir, porque me falta especificidad para escribirlo en acciones primitivas y me sobra a lo mejor libertad en la escritura. Entonces, bueno, esa es igual siempre pasa, igual hay muchos estudiantes que prefieren que esto de la desagregación como que les complica la historia. Nosotros, o yo particularmente, insisto en que ayuda a ordenar el pensamiento.
la descomposición, acostumbrarme, digamos, a este ejercicio de descomponer, de poder mirar por partes un problema, te ayuda a la forma de pensar, a organizar el pensamiento y después también te ayuda a trabajar con otros, porque uno va generando la capacidad de poder resolver una parte de un problema grande, pero sin olvidarse que esa parte forma parte de un todo, cuando hablamos de lo que era un sistema, de lo que era... entonces es una práctica que ayuda, porque ninguno de ustedes seguramente cuando se reciba y trabaje va a trabajar solo y no va a desarrollar un sistema completo. Eso, si bien sigue pasando, ya no es tan común como antes, ¿no? Pero bueno, es verdad que a muchos les resulta muy difícil esto de la desagregación. Y año tras año nosotros hemos ido como alivianando esto de la desagregación, generando como más bien un modelo, una cosa así, porque sí generaba, en realidad genera bastante resistencia. Bueno, Profe, vamos a a empezar, mí sí, lo que me trabó en ese punto fue cuando tenía que bajar. Yo lo bajaba y lo posicionaba en el cuadrito, ¿no es cierto? sí, No me costó moverlo. Ahora, lo que a mí me trababa es que si yo ponía a pintar, pintaba ese cuadrito y le sumaba los pasos que le faltaban, no contaba ese. ujú. Entonces ahí yo pienso que también está mal. Bueno, Pero ahora como lo vamos a ver. No lo vamos a ejecutar completo, pero sí vamos a arrancar ejecutando una parte como para que veamos si todos estamos hablando igual, ¿no? Si todos doblamos para el mismo lado, doblamos para otro lado, porque acá sería, si yo les digo a ustedes, giren a la derecha, ¿qué se imaginan en su cabeza? Yo la pensé siempre como con las agujas del reloj, digamos. Derecha, en sentido de las agujas del reloj, izquierda, en sentido contrario de la aguja del reloj. Pero entonces vos estás enfrente del cursor y no sos el cursor cuando ejecutás. Yo lo Estoy pensé arriba como del el cursor. cursor, que yo era el cursor. O sea, Entonces, si el cursor Claro, yo estaba lo mirando hacia pensé. atrás, por así decirlo, mi izquierda era su derecha. Y así. Ok, bueno, ahora vamos a Profe, ver a si mí me estamos pasó interpretando justamente con todos. ese ejercicio que yo estoy acostumbrada a moverme mientras lo hago, cosa de saber si estoy girando bien. Y estaba en un parcial presencial, no podía hacerlo, iba a quedar re loca. Así que me costó muchísimo también en ese sentido. O sea, tipo, imaginarme otra vez a mí, pero viéndome desde otro lado y no haciéndolo. Me costó muchísimo. Claro. Ujú. Bueno, ahí la idea es que yo hago una programación para que ejecute el cursor. Entonces, tengo que pensar que soy el cursor cuando elijo a qué lado voy a doblar, si a la derecha o a la izquierda, ¿no? Si yo estoy elegí a parada la así de izquierda. frente a ustedes, yo estoy parada frente a ustedes, y yo digo girar a la derecha, yo voy a girar a la derecha, yo voy a girar para allá. No sé si ahí me están viendo. Voy a girar para allá. Nuestra izquierda. Pero es para la izquierda de ustedes, pero yo como cursor voy a girar a la derecha, ¿sí? Si yo digo subir, voy a subir hacia arriba, hacia mí arriba, dependiendo de donde estén ustedes, ¿sí? Esa creo que es como más fácil, pero la derecha y la izquierda es yo como cursor, yo estoy programando las actividades del cursor, ¿sí? Bueno, vamos a empezar así, no se nos hace muy largo. ¿Pudieron todos descargar el enunciado? No, yo no, Sí, profe. pues. ¿Alguien me lo puede A ver. pasar? Porque estoy desde el celu. Ahí pasamos el enlace. Ahí vuelvo a pasar el enlace para Ahí los lo que no envié. habían. Ok, buenísimo. Bueno, alguien que pueda. A ver, no lo Profe, yo vamos a tenía hacer. duda entre Sí. si tomar como tarea principal, o sea, el cambiar un color. Ujú. Yo después no ¿Qué lo sería puse, como puse tarea solamente tres. principal? ¿Qué Yo sería puse como? como tarea principal, digamos, como la versión uno le vendría a Ujú. decir. Sí. Y solamente puse tres al final. Y cada, tipo, en la uno y en la 2 cambié los colores, que es cuando vas a pintar. Sí, no está mal. No Podría- incluye. Claro, yo en la versión 3, mi primera tarea en la versión 3, primera tarea, o sea, lo que hice fue
cambiar a color blanco. O sea, por cualquier cosa. No sabía. Por las dudas. No parece cosa que esté negro o no sé, y bueno, uno no va a saber. Ah, Bueno, mejor pero asegurar. ahí el problema está, acuérdense, que hay que pensar ahí. No, y ahí, bueno, después ahí me di cuenta, ahora sí, ahí me di cuenta de que había el pintar. Entonces yo dije, Ah, no, está claro, mal, no y es lo que borré, ahí no lo no, borré. no sé cuándo esto pinta, no es no sé cuándo esto pinta, ustedes saben cuándo pinta. Entonces, por más que tenga el color que tenga, si yo no puse la acción pintar, no va a pintar. Ahí esas son seguridades que ya van a ir logrando. Bueno, sobre el primer enunciado no les vamos a dar un modelo de respuesta, porque después se quieren ajustar a escribir exactamente como les decimos que tengan que escribir, y no es la idea. El primer ejercicio, que tiene 2 partes teóricas, en este caso tuvo 2 partes teóricas y una práctica. Lo primero, digamos, lo que les pedimos más que tengan como en cuenta, se me fue el otro archivo. Son En estas ese cuestiones. estuve re contenta, profe, en el de la tabla así, porque me acordé hasta de poner el puntito. Del punto del... Está bien. Bueno, acá están, se alcanzan a ver estos, son como recomendaciones generales para el tipo de preguntas como la 1. Voy a poner a grabar, ¿quieren? ¿O ya puso alguien a grabar? A la vez que me acuerdo. No me olvidé de desconectar de entrada y salida, profe. Ahí está, listo, yo me acordé, mira, estamos... Creo que entraron todos, si alguien les avisa que no puede entrar, me dice. Bueno, para la pregunta 1 dice, es necesario respetar la consigna. ¿En qué sentido? Porque obviamente que todos los ejercicios es importante respetar la consigna. No es lo mismo que el enunciado les diga listar, que les diga definir, o desarrollar, o ejemplificar, ¿sí? El verbo, ¿no?, que les está diciendo es lo que uno espera que ustedes hagan en este tipo de preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el ejemplo con esto? Si se pide listar ejemplos de periféricos, supónganse, está bien, va a bastar con que ustedes hagan una lista de periféricos, porque se les pedía listar es hacer una lista. Si dijera nombrar, si dijera mencionar, es simplemente nombro y menciono, nada más. No, ahí en ese sentido va a estar bien. Si se pide definir el concepto de periférico o cualquier concepto, lo que necesitamos es que ustedes den una definición formal del concepto. No es lo que a mí me parece. La definición es una definición formal del concepto. ¿Y cuál es la idea? Que puedan tomar de referencia como bibliografía de base el material que nosotros dimos en la materia. Esto se los dije antes del parcial, no es que otro material no sirva o no sea correcto, pero el material que nosotros hemos presentado para ustedes, preparado, y para ustedes en la materia, está contextualizado en la materia, entonces es como que está rescatado lo que nos interesa, lo que tiene sentido y de la forma que tiene sentido dentro de la materia. Entonces tiene que verse en sus respuestas que de base está esa bibliografía. ¿Le pueden sumar información de otros lugares? Sí, pero de base, la bibliografía base, la que sí o sí tengo que haber leído, es la que nosotros damos. No se espera que ustedes hagan una copia fiel de lo que está en el manual, no, ¿sí? No es que si había 3 párrafos que hablaba sobre tal tema, voy a transcribir los 3 párrafos, no. La idea es que puedan reconocer cuál es la definición, puedan escribir la definición, obviamente pueden usarse sinónimos, ¿no? Pero se tiene que respetar la definición. Y bueno, y depende de lo que se pida, explayarse un poco más o no. Si se pide, por ejemplo, desarrollar o explicar un concepto, ahí hay algo más que una definición. La idea es dar la definición del concepto y además explicar o explayarse en el mismo. ¿Qué significa esto? Que puedo decir, por ejemplo, describir sus características, describir pros y contras, si en el manual hemos visto ese tipo de cosas, dar un ejemplo de lo que está diciendo la definición, relacionarlo con otros conceptos, decir cómo se relaciona con el concepto que lo está conteniendo, ¿sí? Ese tipo de cuestiones. Eso tiene que ver con
la consigna, ¿no? Tener en claro qué me pide. Y acuérdense que esto nosotros lo vamos a usar hasta cuando programen. No es lo mismo que me diga sume, que me diga sume con restas, o que me diga multiplique, a que me diga multiplique con sumas sucesivas. El objetivo va a ser el mismo, el resultado va a ser el mismo, pero me está hablando de procesos distintos. Entonces yo tengo que empezar a tener en claro esas cuestiones. Y como consideraciones generales sobre la redacción, ¿no? Acuérdense que ustedes ya están en la universidad, entonces ahí está este proceso como de volverme un poco más académico, ¿sí? En un parcial que tenga una redacción más académica. Entonces ahí yo marqué 3 cuestiones. Una es que la redacción de sus respuestas tienen que tener un uso adecuado de los términos técnicos que estamos viendo en la materia. Esta materia está aportando a ustedes un montón de conocimientos, un montón de términos técnicos que tienen que ver con la profesión que ustedes han elegido. Es la única materia dentro de la que ustedes están cursando que es disciplinar. Las otras materias son cálculo, álgebra, química, que sirven, pero no son de la disciplina que ustedes han elegido para la profesión. Entonces, esta es la materia que está aportando esos términos técnicos. Acá es donde empezaron a ver los términos técnicos de la disciplina que ustedes han elegido, ¿sí? Entonces, prestar atención y empezar a usar correctamente esos términos. El estilo de la redacción tiene que ser formal, no contarme lo que ustedes creen. Tienen que tener un estilo formal sus redacciones. Y la redacción obviamente tiene que ser clara y tiene que mantener relación con lo pedido, porque muchas veces empiezan contestando y después cuentan otra cosa. La idea es que siempre vayan viendo si está ajustado a lo que se les pidió en el enunciado. ¿Se entiende esto que acabo de decir? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta de esto? ¿Siguen ahí? Yo no tengo preguntas, profe. Ok, entonces nadie pregunta. Ahora les voy a decir del recuperatorio, Agustín. Bueno, el segundo ejercicio era el ejercicio de lógica, ¿no? Tenete fe, Agus. Sí, profe. El ejercicio de lógica decía que tenían que identificar las proposiciones simples y después dar, utilizando los símbolos de la lógica, dar la proposición compuesta, ¿no? Y la frase era, los animales vuelan o nadan y nadan solo si son acuáticos. ¿Cuántas proposiciones simples encontraron? ¿Cuáles son? Yo 3. 3. Los animales Encontré vuelan, 3. los animales nadan, y la última puse nada solo si son acuáticos. Esa no fue sé así tal cual, escribiste la proposición simple. Sí. Yo puse que eran acuáticos. Yo, exacto. También. puse Los animales son Sí, yo acuáticos. puse los animales son animales son acuáticos. Los animales son acuáticos. Claro, yo también. Ujú. Los ¿Y animales por qué estaría mal el solo sí? Porque el esa solo Y porque está sí haciendo una es un composición. conectivo. claro. Tiene que ser simple. Sola. Perfecto. Perfecto, sí. Esa es la idea, ¿no? Acuérdense que las proposiciones simples no tienen ni el uso de palabras ni de símbolos que tengan que ver con los conectivos, ¿sí? Ahí tienen que respetar mucho la cuestión de cómo no es, estoy pensando y tratando de... No es, acá yo no voy a aplicar descomposición, no es que tengo una frase grande y voy a decir, bueno, esto lo hago en una, esto lo hago en otra y esto lo hago en otra. No, yo primero voy a discriminar qué me está representando un conectivo y qué me está representando una frase simple, una proposición simple. Y ahí voy a armar las proposiciones simples. Entonces, las proposiciones simples no van escritas nada que tenga que ver con el conectivo, ¿sí? Simplemente transmiten una idea y están escritas en positivo. Ok, bueno, entonces, una resolución correcta de este ejercicio era, por ejemplo, así. 3 proposiciones simples, eso estaba bien. Los animales vuelan, una proposición. B, los animales nadan. Y C, los animales son acuáticos. A ver, creo que hay alguien Lo que hice puede bien. ayudar. Me da seguridad.
Muy bien. Bueno, Por un punto tengo, dos. profe. Un punto hay entonces. Y fíjense en la proposición compuesta cómo está escrita. La escribieron así, identificaron los mismos conectivos, ¿o no? Sí, yo lo Sí, escribí Sí, así. le escribí así. Estaba por escribir C entonces B, pero a último minuto lo cambié. Así Sí, que yo escribí C entonces B. Ok. ¿Y por qué escribieron C entonces B? porque el Ay, vamos, hecho de que Luis. tengas son acuáticos después del solo sí te hace pensar que eso va en la primera parte. Pero me acordé que una vez nos habían corregido eso y dije, no es al revés. Ok. Entonces, fíjense cómo está separado. Esta I es la que está separando las dos, como las dos fórmulas más importantes, compuesta aún. En la primera dice, los animales vuelan o nadan, esto estaría acá, los animales vuelan o nadan, y, ahí está el I, solo si me está hablando del condicional. Lo que me queda identificar, está bien, digamos, que yo haya identificado que ese es un entonces, que el solo sí me está hablando de un condicional. Ahora, ¿qué me queda por definir? ¿Cuál es el antecedente y cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la hipótesis y cuál es la tesis? ¿Cuál es la condición suficiente y cuál es la condición necesaria? Ahí tienen que pensar en eso, tienen que preguntarse. Está bien que hayan identificado que era un condicional, pero bueno, había que identificar correctamente cuál era la proposición que está sirviendo de condición suficiente y cuál está sirviendo de condición necesaria. En este caso es que son acuáticos es condición necesaria. Entonces por eso quedaba a la derecha del condicional, ¿sí? Bueno, entonces esa era una respuesta correcta y lo que uno corrige que es si se han identificado correctamente las proposiciones simples, o sea que estén todas las proposiciones simples y que estén escritas bien. Esto que les estoy diciendo es para que se imaginen cuál es el 100% de este ejercicio y de ahí cómo pueden ir bajando los puntos, pero no significa que tuvieron un 0, ¿sí? Hay como distintas situaciones. Entonces lo primero es si se han identificado correctamente las proposiciones simples y se han escrito correctamente. Si la proposición compuesta es correcta y si se usaron los conectivos correctamente, ¿sí? Si se identificaron los conectivos correctamente. Entonces, si alguien hizo al revés el condicional, no va a tener un 100%, pero tampoco es que el ejercicio es un 0. ¿Por qué? Hizo bien la parte de las proposiciones simples, identificó bien los otros conectivos, armó lo que aún le está faltando lograr es identificar correctamente cuál es el antecedente y cuál es la consecuencia, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende, profe? Ok. Profe, Bueno, le y iba a sí, consultar algo. diga. Lo único de diferencia que veo con lo que hice es el paréntesis, los paréntesis de afuera. ¿Esos influyen mucho? O Los sea, los paréntesis, paréntesis que encierran a las dos proposiciones compuestas. los finales. Sí. En las reglas, que esto sí suele ser pregunta de promoción o de final, cuando nosotros hablemos de fórmulas bien formadas, las reglas que nosotros tenemos dentro del manual es que la fórmula bien formada todo está armado por paréntesis, que eso que te garantiza el orden de ejecución de la proposición, ¿sí? En este caso, no es que va a estar mal si no pusieron el último paréntesis, ¿no? Si el enunciado dice que den una fórmula bien formada, sí va a ser un error que no tengan los paréntesis, los últimos paréntesis, ¿no? Tampoco va a ser que el ejercicio esté totalmente mal, pero sí lo vamos a tener en cuenta porque en nuestra teoría, una de las condiciones que tiene para la fórmula bien formada es esto, que yo voy como agrupando todo por los paréntesis para garantizar el orden de ejecución. O sea, no hay interpretación, esto se ejecuta sí o sí de esta manera. Primero, el nivel más profundo que tenga de paréntesis y al último, el nivel superior. Entonces, en este ejercicio, si no habías puesto los últimos paréntesis, no es un error grave, ¿sí?
porque acá estábamos hablando de proposición compuesta, no estábamos hablando de fórmula bien formada, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia acá? Nada más que el nivel de formalidad, ¿sí? Una fórmula bien formada y una proposición compuesta son lo mismo para nosotros. Lo que pasa es que cuando hemos hablado dentro del manual fórmula bien formada, hemos dado reglas para poder identificar si una expresión es una fórmula bien formada o no. Eso ahí hay una buena mezcla con lo teórico. Pero bueno, en resumen, si acá no pusiste los paréntesis de afuera, no es que va a estar mal el ejercicio. Bueno, y cuando hicieron el B, que dice escribo una proposición compuesta lógicamente equivalente, ¿no? ¿Por dónde empezaron? Ah, y acá era lo que vieron el plus, que ustedes en la otra consulta, en la otra clase me decían, bueno, y si hago la doble negación nada más, y no te conviene porque no estás practicando todos, entonces no es un buen recurso. Y fíjense que acá lo distinto que fue, que les decía con que usando únicamente los conectivos y negación. Entonces ahí es cómo hago, qué aplico, tiene como un nivel de complejidad un poco más, cómo hago y qué aplico para poder expresar todo con un conjunto que me dan de conectivos, no con el que yo quiera, ¿sí? Entonces por eso siempre conviene, cada vez que ustedes hacen práctica, utilizar todas las reglas de equivalencia que conozcan. Ahí, ¿cómo hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Hicieron algo parecido a esto? ¿Escribieron profe. cuáles eran las equivalencias que utilizaron? Sí, profe. Sí, igualito. Bien, ¿no? Sí. ¿Hay alguien que todavía no escribió las equivalencias que utilizaron? Yo lo único que no hice fue ponerle nombre. Las anoté, pero los nombres no los puse. Bueno, espero que no Lo tengas único que... que no hice, Espero que no haya una próxima, pero en la ¿Oye? próxima ponele el nombre también. ¿Qué más? lo único Yo que no escribí hice las fue... leyes Profe, yo me olvidé. equivalentes y después fui Uh, viendo. Ah, bueno, sí, también, eso acuérdense que lo habían preguntado y no hay problema. Si quieren escribir todas y después ver qué necesitan usar, no está mal, ¿sí? Siempre Profe, que lo vayan único que no usé fue la indicando, doble negación, pero las demás sí las usé. ok, que vayan, Profe, esta acuérdense es que la acá, única forma porque no, yo lo no. hice de otra forma. Esta es una forma. ¿Esta cuál es la forma? La forma más directa que había. No estaba tan complejo en lo que yo tenía que aplicar para lograr eso. Este ejercicio podría haber sido de una carilla entera, digamos. Si la complejidad hubiera sido distinta, este ejercicio es un ejercicio complicado. Acá, con estos 3 pasos, ¿no? Aplicando como la equivalencia más fuerte en cada uno de los casos, llegaban rápidamente, ¿sí? Si me piden a mí expresar con y con no, o con o y con no, seguramente voy a tener que usar las leyes de Morgan, seguramente. Y si yo no tengo negaciones en la expresión, entonces seguramente tengo que aplicar esto de la doble negación como ese juego, ¿no? No son reglas, no es que siempre lo tengan que resolver igual. Y es una forma de estar resuelto, ¿sí? Esta forma está correcta, está bien, pero no es la única forma. Fíjense ¿cuál es la primera equivalencia que se ha utilizado? No lean la regla, digamos, quiero que puedan ver La implicación. la implicación, ¿no? Que era lo que decíamos el otro día. Me fijo cuál es como el conectivo más fuerte, más importante, y aplico su equivalencia. Si hubieran decidido directamente aplicar la negación, en este caso no estaría bien, ¿no? O sea, no puedo distribuir la negación, depende cómo yo quiero trabajar con este conectivo, va a estar bien o va a estar mal. Pero acá no puedo aplicar distribuir o no puedo considerar lo mismo que para la ley de Morgan, ¿sí? Esos errores son los que no puedo cometer. Entonces, fíjense que lo que primero se hizo fue, el primer término queda negado y el segundo término queda igual, con un O, y se conectan con un O. Eso es lo que dice la equivalencia de la implicación, ¿sí? Y después, en esto que se aplicó, la ley de Morgan, ¿no? Sí. Ahí sí, como me quedó ya todo con I y con O, con negación, ahora sí apliqué la negación. La primera queda doblemente negada, acá también podría aparecer simplemente así, ¿no? Y también estaría bien.
Está puesto acá para que se entienda por qué fue lo que pasó. Al aplicar la doble negación, después eso me va a quedar afirmado. El O cambia por I, que es lo que me dice la ley de De Morgan, y el segundo término lo dejo negado, ¿sí? Entonces ahí podrían haber parado si hubiera sido simplemente dar una equivalencia. Lo que pasa es que acá les pedía que utilizaran solamente I y negación. ¿Alguien no se dio cuenta que les estaba obligando, digamos, a un conjunto de conectivos? ¿Alguien paró acá? Profe, yo paré en la siguiente. Ok. En PI, no QOR, en la siguiente. Bueno, entonces fijémonos, si estamos acá, estoy escribiendo esta nueva proposición usando solamente I y negación, no, porque tengo esta O, ¿no? Entonces esta O es la que hace que yo todavía no pueda parar. Sí o sí tengo que seguir aplicando para poder expresar todos con I y con negación. Aplico algo más, esto me queda firmado, lo que hice ahí fue aplicar la doble negación, esto me queda firmado, el I ya lo tenía, y la negación de esto, ¿no? Es como que no hice casi nada más que aplicar esto. Y ahora por 3, que es ley de Morgan, voy a meter acá adentro de este paréntesis la negación. Me queda la Q negada, la O cambia por I, y la R me queda negada, ¿sí? Entonces fíjense que ahí sí, ya tengo I, negación, I, negación. Estoy respetando el conjunto que me dieron. Entonces ahí puedo parar. Profe, yo tengo una Sí. duda, es más simple, de todas formas lo arreglé en el examen, pero cuando empecé a hacer ese punto, usé la otra notación del no, que es como el firulete ese, Ah, que está tiene la bien, ñ arriba. no Por hay las problema. dudas después lo cambié, por miedo a que no se me contara, pero hubiera contado igual. Sí, sí, Bien. sí. Bueno, Yo lo entonces, hice así, exactamente como está ahí. buenísimo. Fue como, Bien. Bueno, entonces esta es una manera de haberlo resuelto, ¿sí? Y la justificación la están dando por la lista de equivalencias que están utilizando. Bueno, ¿qué corregimos acá? Si la proposición compuesta que lograron es equivalente a la original, que lo podemos hacer o haciendo la tabla de verdad nosotros o revisando que hayan aplicado bien las equivalencias. Y si se han escrito las equivalencias utilizadas, o sea que tiene que estar esto de la justificación, y si se han utilizado correctamente, ¿sí? Porque a lo mejor yo escribí la ley de De Morgan, pero cuando la apliqué mal. Esas 3 cuestiones son las que nosotros vamos a corregir. Y lo mismo, el 100% serán aquellos ejercicios que tienen todo eso, y de ahí se entra a restar lo que falte. Bueno, y ahora sí el tercero, que es como el más complejo. Bueno, en este, ¿cuál era la idea, no? Igual que en los ejercicios del práctico, la idea es poder llegar desde un estado inicial a un estado final, ¿no? ¿Cuál era el estado final? Acá esta vez estaba distinto, digamos, a los enunciados del práctico en este sentido, ¿no? Que estaba claramente cuál es el estado inicial y cuál es el estado final. ¿A qué quiero llegar? El estado inicial, ¿qué me va a decir? ¿Cuál es la posición del cursor? Sí o sí, porque de ahí depende para dónde yo salgo, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y el estado final es el dibujo que quiero lograr, pero fíjense que ya no está el cursor. Si yo pusiera el cursor en algún lado en particular, ustedes lo tendrían que tener en cuenta en el estado final. Si en este dibujo de la derecha yo hubiera puesto el cursor en algún lado, ustedes lo tenían que tener en cuenta. Y al final de que haber hecho el dibujo, terminar donde tiene que terminar el cursor. En este caso, como el cursor no estaba, cada uno podía dejar el cursor donde había llegado, ¿no? No hay problema con eso. Pero bueno, fíjense cuál es el estado inicial y cuál es el estado final. Acá quiero comentar que, bueno, por ejemplo, nosotros en el aula les dije, la gente que rindió virtual vio los colores sin problema. Ah, o no, porque había uno de ustedes que me había avisado que tenía otra luz, no sé qué, y había visto como que era de otro color, no me acuerdo si el Yo, rojo o el negro.
Bueno, entonces todas esas situaciones de relación al color no sean problemas, o sea, van a tener la marca de que no es el color que estaba, pero, o los que, por ejemplo, en el aula, como lo veían en blanco y en escala de grises, nosotros lo escribimos en el pizarrón, pero como lo vieron en escala de grises, si alguien escribió negro y gris, no va a haber problema tampoco, se los vamos a marcar, pero no es que por eso no van a aprobar, ¿sí? O el ejercicio va a estar mal. Esas cuestiones tendríamos que haber impreso todo en color y entonces ahí no hubiera habido drama. Son las modificaciones. Bueno, ¿cuál es la idea de este ejercicio? No vamos a resolver todo el ejercicio, yo les voy a mostrar una resolución. La idea es que después ustedes la ejecuten. Sí quiero que ejecutemos un poquito acá para que veamos si todos estamos viendo, estamos hablando de lo mismo cuando decimos giro a la derecha, giro a la izquierda, giro 90, giro 180, ¿no? Que a lo mejor eso es lo que puede estar fallando. Bueno, acá hay una descomposición de la tarea 1 que podría haber sido, por ejemplo, en 2 tareas. Acuérdense que este ejercicio, es una manera, no es la única manera, ¿sí? Es una manera de resolverlo. Pintar un rectángulo de color negro y pintar 2 líneas internas de color rojo. Fíjense, Profe, sí, ¿cambia mucho en que haya puesto un cuadrado en vez de un rectángulo? y yo también lo había visto como un cuadrado, pero Porque resulta está- que es un Yo rectángulo. puse cubo. Cuando empecé yo también había puesto, pero cuando empecé a contar los cuadraditos, dije, esto es un Ujú. rectángulo clavado. Claro, Bueno, es que ese es ¿cuál el tema. sería, En cuál cuadradito sería? es un rectángulo, pero en Claro, distancia tiene más pinta de cuadrado. Yo puse claro. cuadrado porque parecía un cuadrado. A mí me pasó yo lo vi como un cuadrado, pero cuando uno tiene que fijarse de cuál es la altura y el ancho o la medida del lado, ahí te das cuenta que no son los mismos, entonces no es un cuadrado, ¿sí? Yo Entonces, en la bueno, tarea 1 puse posicionarme. sí, no hay problema. Sí, Acuérdense que está bien. uno de los ejemplos que habíamos visto iba por ese lado también, de decir, bueno, voy a poner, me posiciono y me muevo, me posiciono y me muevo. Eso puede ser una forma, ¿sí? Mariano, Eh, ¿dejas decir una cosita ahí? sí, diga. Chicos, fíjense en este ejercicio. Lo importante no es si es un cuadrado, un rectángulo, si tenía las líneas al medio. Fíjense ahora cómo pasa de versión 1, versión 2, versión 3, que me llegó también el comentario que por ahí les costaba un poco eso. Fíjense cómo van pasando las tareas, desde dibujar un cuadrado, un rectángulo, después pasar a decir cómo vamos a dibujar ese rectángulo, qué tiene un rectángulo, por ejemplo, cómo está compuesto. Por 4 líneas, 2 son iguales y las otras 2 también son iguales. Pero Claro. entre las 4 son diferentes. Entonces, según, bueno, como te hayas posicionado vos, vas a dibujar, por ejemplo, borde superior, lateral izquierdo, el inferior y lateral derecho, ¿no? Ahí tenés las 4 para dibujar el rectángulo. Y en la versión 3, que ahí ya llegás a las versiones más, digamos, a la más desagregada y con las tareas primitivas que les damos nosotros, ahí las acciones del procesador, ahí van a indicar cómo hacer esas 4 líneas. Así es, eso es como se transfiere, digamos, cómo pasar de una versión 1, que solamente le decís que vas a tener que dibujar un rectángulo, a las acciones del procesador. Simplemente vas desde la idea general, cómo se hace esa idea general y cómo se hace en la mínima versión esa primera forma. Bien, perfecto, gracias Agustín. Bueno, entonces fíjense, esto que les está diciendo Agustín. Por un lado lo que ustedes estaban diciendo de que si es un rectángulo, si es un cuadrado, bueno, eso sí obviamente que tiene que ver, no es que porque puse cuadrado y después hice un rectángulo no aprobé, no, ¿sí? No es, era un rectángulo y yo miré un cuadrado y por eso no aprobé, no. Se van a ir marcando las cuestiones, pero uno va siguiendo como el hilo de la solución. Se utiliza bien, si logra la solución, se utiliza bien, sí, ese tipo de cuestiones. Entonces, ahí estaba viendo que en el chat alguien ya acá había dicho lo del tamaño. Sí, a mí me gusta más esa resolución, ¿no? Donde yo no estoy perdiendo ninguna información.
La idea más completa podría haber sido pintar un rectángulo de color negro de tanto por tanto, ¿sí? Porque yo ya estoy viendo en esa imagen, teniendo en cuenta el estado final, ya estoy viendo cuál va a ser el largo de cada uno de sus lados. Entonces yo lo puedo escribir, está bien. Y luego pintar 2 líneas internas de color rojo. Acá también podría ser interna superior, interna inferior, ¿sí? Yo puse También. dibujar 2 líneas paralelas horizontales en el centro del cuadrado. Perfecto, porque la ubicación de las líneas son paralelas, perfecto, ¿sí? Toda la información que yo pueda dar les va a servir porque después, cuando lleguen a la última versión, tienen menos chance de cometer errores, porque ya tienen la solución pensada. Lo único que van a hacer es traducirla, como si yo tradujera el texto de un idioma al otro, ¿sí? Entonces acá lo que van a estar haciendo es cambiando el lenguaje con el que lo van a estar trabajando. Bueno, entonces, estos dos son ejemplos, pero también podría haber sido 2 líneas o tarea 2, pintar una línea interna de color rojo en la parte superior o en la fila tanto y la columna tanto. Eso también, si alguien hubiera visto esto como columnas y como filas y hubiera dicho, bueno, esta es la fila 1, esta es la celda 1.1, 1.2 y hubiese hablado de eso, también estaba bien. No es que sí o sí tiene que ser de esta manera. También pueden tener otras acciones que diga desplazar el cursor o ubicar el cursor, pintar un rectángulo de color negro, ubicar el cursor, pintar una línea, ubicar el cursor, pintar otra línea, ¿sí? Y en la versión 1 tengo 5 o 6 tareas. No está mal, no está mal. Ninguna de estas opciones que hemos dicho está mal. Este es solo un ejemplo. Esta sería como la más simple, ¿sí? Donde yo he puesto... donde se han puesto qué es lo que voy a hacer, que es pintar, esa es la acción, yo voy a pintar. ¿Qué voy a pintar? 3 figuras en este caso. Una figura es un rectángulo, entonces digo que es un rectángulo. Y hay un color en particular, entonces digo cuál es el color. Podría decir también el tamaño, está bien. Podría decir la ubicación al centro de la hoja, y también estaría bien, ¿sí? Y en la línea 2 está perfecto lo de paralelos, está perfecto si la hubieran puesto línea 1, línea 2, ¿sí? De 3, de tamaño 3, también. Todo eso hubiera estado bien. Lo que les decía Agustín, fíjense cómo se va desagregando de una versión 1 a una versión 2 las tareas, ¿sí? En este caso es según la forma. Yo tengo un cuadrado, y este cuadrado, ¿qué forma tiene? Y tiene 4 líneas. Bueno, entonces puedo empezar mi solución, y acá también estoy aplicando descomposición, es plantear, bueno, entonces voy a pintar cada lado del cuadrado. ¿Cuántas personas son? ¿Cuántas personas, perdón? ¿Cuántos lados son? Son 4. Bueno, entonces yo podría decir, por ejemplo, que cada persona de ustedes, si yo les diera estas tareas a ustedes, puedo decir, bueno, ustedes, no sé, Inés, dibuja la línea superior. Zoe, dibuja la línea inferior, ¿sí? Lucas, dibuja la línea derecha. Y ustedes tendrían que fijarse solamente en esa parte, ver cómo la pintan y ver dónde van a dejarle el cursor para que el otro pueda seguir pintando, o desde dónde el otro va a tener que empezar a pintar. Entonces ahí es donde sirve esto de la descomposición. Yo puedo pensar que el problema le voy a dar la solución yo solo, pero también tengo que aprender a trabajar con otros. Entonces, lo que se ha hecho acá es, fíjense que ahora sí aparece lo de desplazar en la versión 2, no está mal. Desplazar el cursor hasta la posición correcta para pintar la línea superior del rectángulo. Ahí están marcando por dónde van a empezar a dibujar, porque también podrían empezar a dibujar por la línea derecha, por la base, por la línea izquierda, ¿sí? Nada les estaba diciendo de dónde había que empezar, por más que el cursor hubiera estado acá arriba. Ustedes podrían haber elegido empezar a pintar por la línea inferior y no hubiera estado mal. Entonces, sí, acá ya queda claro de que hay que hacer un desplazamiento, porque ahí donde estoy parado no voy a empezar a pintar. Me tengo que mover hasta la posición donde voy a empezar a pintar, ¿sí?
que eso no está dicho en la versión 1, pero bueno, en la versión 2 ya empiezo a mirar un poco más fino. ¿Qué dice? Luego pinto de color negro el lado superior del rectángulo. Pinto de color negro el lado izquierdo, la base y el lado derecho. ¿Qué significó eso? ¿Cuál es la dirección que seguí? Esta. Pinto esto, después esto, después esto y después esto. ¿Sí? Alguien podría haber dicho, yo voy a pintar primero la superior, después la inferior y de derecha a izquierda, después voy a pintar la de la derecha y después voy a pintar la izquierda desde arriba hacia abajo. ¿Sí? Y si lo hubiera hecho bien, su solución da solución al problema, pero la descomposición no es muy buena descomposición. ¿Se entiende? La idea es que yo pueda automatizar lo mejor posible mi solución. Bueno, entonces después fíjense que está en la tarea 2, otra vez desplazar el cursor y luego sí, pintar la línea rosa superior, acá ya aparece la ubicación de las líneas y como la restricción o la aclaración de decir dentro del rectángulo, no es en cualquier lado, porque si no yo podría dibujar la línea en cualquier lado, ¿no? Profe, y si en el caso de que hayamos hecho 3 tareas y la segunda era posicionarse, ¿hay que aclarar en la última que tiene que ser dentro del rectángulo? ¿Cómo en la última? O sea, en la tarea 3 de dibujar, de pintar las 2 líneas en el medio, ¿será necesario aclarar dentro del rectángulo? Porque yo en la tarea 2 puse posicionarse en el centro. Ajá. No, yo insisto, no es que esta es la única manera de escribirlo, ¿no? ¿Cuál sería la idea? Que ustedes, con lo que qué tan bien o qué tan mal está la solución. Si ustedes pudieran leer la solución sin mirar el dibujo y más o menos imaginarse el mismo dibujo, esa sería la situación, ¿no? Si yo en ningún lado, vos estás diciendo que dijiste posicionarse en el interior, ¿no? Si la solución en ningún lado me dice de rectángulo, por ejemplo, y me dice pinte una línea roja de 6 cuadrados, pinte una línea roja de 4 cuadrados, pinte una línea roja o negra de 3 cuadrados, no sé. Pero no me está diciendo que es un rectángulo, yo puedo dibujar 4 líneas separadas en cualquier lado. ¿Sí? La idea es que la solución que el algoritmo que yo estoy creando me vaya permitiendo generar esa imagen. ¿Cuál es el ejercicio para saber qué tan bien voy o qué tan mal voy? No miren la imagen, miren la solución que ustedes están dando, más o menos hagan el bosquejo y fíjense si queda parecido a lo que les dimos. Entonces, si vos en algún momento dijiste que para dibujar las líneas estas que están horizontales y que son paralelas, ya me estás dando información, no las voy a hacer que se corten, son paralelas. ¿Y dónde las hago? No las puedo poner una encima de la otra, o sí, porque paralelo puede ser en un punto, pueden ser las dos coincidentes, pero sí. Yo creo que la hice muy específica porque dije dibujar recta superior en el centro del rectángulo y después puse otra que decía dibujar recta inferior en el centro, dibujar recta horizontal en el centro del rectángulo. No, yo, vayan haciendo esa revisión ustedes, ¿no? Alguna solución va a estar muy clara y cualquier persona va a venir, si pongo 20 personas a ejecutar la solución, van a salir con el mismo dibujo. Eso sería que el algoritmo sea correcto. Que ustedes pudieran dar la versión 2 y la versión 2 lograr una imagen bastante parecida a la final, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con la final? Que está escrito en un lenguaje o en un conjunto de acciones primitivas específico. Bueno, y esta sería la versión final. Acá les voy a mostrar todo junto, a ver si se alcanza a ver. Fíjense, la versión, ¿qué es lo que uno evalúa acá? Estas cuestiones, ¿no? ¿Las 3 versiones resuelven el problema?
¿Hay coherencia entre las tres versiones? ¿Qué significa la coherencia? Que si yo arranqué diciendo que voy a pintar la línea superior, en la versión 2 tiene que estar la línea superior primero, y en la versión 3 también tiene que estar la línea superior primero, ¿sí? En la versión 1 se aplica descomposición correctamente. Si hubieran ustedes tenido pintar un cuadrado, pintar 2 cuadrados, pintar 3 cuadrados, pintar una línea de 4 cuadrados, pintar una línea de no sé qué, no hay descomposición, ¿sí? La idea de la descomposición es que ustedes hayan podido identificar partes de un problema más grande, pero partes completas de un problema más grande. Una línea es una parte completa de un rectángulo, ¿sí? En la versión 3, y si la versión 3 está escrita solo con acciones primitivas, ¿sí? La versión 3 no puede tener reacción, la versión, en este caso, ¿no? Porque en este caso nos dieron un conjunto de acciones primitivas concretas. Entonces, fíjense, pintar un rectángulo de color negro, pintar 2 líneas internas de color rojo. ¿Cómo se desagregó la tarea 1? En todas estas. En desplazarme y en pintar cada uno de los lados. ¿Cómo pasa eso a la versión 3? ¿Qué fue desplazar el cursor hasta la posición correcta para pintar la línea superior del rectángulo? Fue girar derecha 180, repetir 2, avanzar 1, girar derecha 90, repetir 2, avanzar 1, y hasta acá me desplacé. Luego cambié el color y luego empecé a pintar. Pero estas 4 acciones son las que me permitieron implementar esta acción de la versión 2. ¿Se entiende? Siento que la hice muy Sí, profe. específica la versión 2, Sí, entonces, profe. no sé, totalmente. A ver qué pasa por el chat. Estamos bien. Sí, bueno, ahí eso también, ¿no? Hay estudiantes que no cuentan nada en la versión 2 y hay estudiantes que cuentan todo en la versión 2. Ahí ustedes también van a ir regulando eso, ¿no? Es la forma en que los mismos les pasa cuando trabajan en otros prácticos, con otros compañeros, ¿no? Que van regulando el aporte de cada uno, la especificidad, la forma de explicar, esto es igual. Bueno, yo les voy a pasar cómo hacemos ahora para ejecutar. Les voy a pasar el código. Esto, a ver. Para que me vayan diciendo, vamos a ejecutar una partecita nada más. Se los voy a pasar por el chat. Para que veamos si estamos todos ejecutando de la misma manera, ¿no? Fíjense que yo dejé acá algo en rojo para que eso lo evalúen. La idea es que esté bien, ¿no? No es que les esté dando algo que está mal. Pero para que ustedes evalúen, porque acá puede haber diferencias en cómo ustedes decidieron pintar, ¿no? Acá puede haber muchas diferencias. Fíjense que si nosotros tenemos un rectángulo, y esto ya tiene que ver, es un problema de la situación en concreta. Fíjense que ustedes, en que nosotros habíamos dicho, esto tiene 5 de ancho, ¿y cuánto tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de alto, ¿no? ¿Yo qué puedo pensar así de primera mano? Y que voy a hacer un repetir 5 y un repetir 7, ¿o no? Depende de dónde empiece el cursor. Si Yo empieza primero había desde el mismo, pensado eso, pero después cuando, entre comillas, me puse a ejecutarlo, me di cuenta que en realidad cuando yo haga 5, después 7, cuando haga el 7 me va a hacer uno más abajo, porque Perfecto, ya estaba pintado. perfecto, Fue lo que me di cuenta yo. perfecto. Ajá. ¿Y eso por qué pasa en este caso? ¿Siempre que uno pinta, que uno hace un rectángulo pasa esto? creería que sí o no. Bueno, eso sería como para practicarlo. ¿Qué es lo que está pasando acá? Que yo tengo un cuadradito y ese cuadradito forma parte tanto de la línea superior como de la línea izquierda. Entonces tengo que elegir dónde lo voy a pintar, si lo voy a pintar acá o lo voy a pintar acá.
Profe, a mí no me quedó igual en esa parte porque ya tenía 2 cuadraditos pintados, entonces solamente me quedaba el centro. Bueno, por Por eso, eso, por eso digo que ahí es donde van a haber las mayores diferencias, ¿sí? Por eso es que lo marqué con rojo, por esto, ¿no? Porque ahí es donde, no es que eso esté mal, sino que va a haber muchas diferencias en cómo ustedes lo pensaron. Entonces, lo que sí quiero que hagamos es que me digan la ejecución. Yo acá estoy en el papel en blanco, ¿no? Y soy el cursor. Ahora vamos a ver cómo se ejecuta esto. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Sí, profe. Yo les pasé el código. Entonces, díctenme cuáles son las acciones que me permiten desplazarme. La primera. Girar derecha 180 grados. Ok. Pregunto, ¿ahí había diferencia si giro a la izquierda o giro a la derecha? No, no lo diré. No. ¿Por qué no había? Porque va a quedar para abajo igual. Voy a quedar en la Directo misma atrás. ubicación, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, entonces yo voy a girar, giro a la izquierda, ¿me dijiste cuánto? 180. 180. Giro a la izquierda y giro a la izquierda 180. Ahí quedé posicionado para abajo. ¿Qué más hago? Avanzar, repetir 2 veces, avanzar 1. Ok, entonces avanzo 1. Ahí avancé 1, ¿sí? Y ahora avanzo 2. Ahí avancé 2. Igual no podría haber puesto avanzar 2, sino... ¿Sí o no? ¿Quién tiene para contestar esa pregunta? Podríamos ¿cómo no haber escuché? puesto... La acción es primitiva de un solo paso. ¿Cómo? Que para las ¿Cómo? acciones primitivas del cursor solo da un solo paso. Tendría que repetir Perfecto. Ah, es verdad. la misma acción 2 veces. Perfecto. ¿Sí? Entonces en este caso no se podía poner avanzar 2. Sí estaba bien usado el repetir. Si alguien puso avanzar y no usó nunca el repetir, ese ejercicio no está resuelto al 100%, porque la idea es que usen la repetición. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más hago? Girar a la derecha 90 grados. Girar a la derecha 90 grados. Y ahí quedé mirando para allá, ¿sí? Repetir 2 veces, avanzar 1. Entonces lo mismo, ¿no? Avanzo 1, avanzo 2. ¿Alguien se da cuenta en este momento que estuvo ejecutando al revés? Yo en realidad hice izquierda, o sea, hice izquierda 180, pero no me acuerdo si puse que doblar a la derecha o si puse que doblar a la izquierda. Si puse que doblar a la izquierda, nunca se va a poder ejecutar lo otro, y si puse que doblar a la derecha, me quedó bien, pero no me Claro. acuerdo. ¿Sí? En ese caso, si el error está en los giros, ¿no? Si todos los giros están mal, nosotros como profesores de la corrección vamos a identificar esto, que en realidad la dificultad estuvo en darme cuenta la orientación del giro, ¿no? Distinto es si un giro lo hice bien, otro lo hice mal, otro lo hice bien, otro lo hice mal, ahí, digamos, no hay un patrón, no hay... Es porque no presto atención, porque si no tenés que... Si el error está en que para mí esto es girar a la derecha, yo voy a mantener ese error en toda mi solución. Si a veces Profe, pienso... Sí. yo lo hice, tipo, soy malísima con la derecha y la izquierda, pero, por ejemplo, yo me posicioné en el primer cuadrito y giré hacia la izquierda y avancé 2. Ya está mal eso. Ahora lo podemos ejecutar. Terminemos de ejecutar esta parte. ¿Qué más sigue? Cambiar el color a negro. Cambio el color, está bien. Me ponía el color negro. ¿Y qué hago? Repetir 4 veces. Pintar. Sí. ¿Ah? Sí, pintar, avanzar 1. Pensé que tendría que avanzar primero, pero no. Bueno, eso también, ¿no? Depende de dónde estoy parado. Primero voy a avanzar y después voy a pintar, o voy a pintar y después voy a avanzar, ¿sí? Claro, yo primero puse avanzar y después pintar, porque empecé uno más atrás. Ok. Entonces, porque empezaste uno más atrás. Bien. Entonces, pinto y avanzo. Y ahí se cuenta 1. Recién ahí se cuenta 1.
¿sí? Pinto y avanzo. Y van 2. Pinto y avanzo y van 3. ¿Y cuánto dice el repetir? 4. 4. Pinto y avanzo. Y ahí son 4. Fíjense lo que van pintando. Acá es donde está el tema de si pinté todo el lado, si no pinté el lado, dónde pinto, si estoy atrás, si primero pinto, si primero avanzo, ¿sí? Ahí es donde van a estar las diferencias de sus soluciones. No es que esta sea la única. Va a depender de dónde estaban parados y de cómo continúan pintando. ¿Qué dice ahora el algoritmo? Profe, disculpe, ¿la puedo Sí. molestar? Sí, diga. Yo, dependiendo de dónde estaba posicionado el cursor y si estaba pintado ese recuadro, utilizaba diferentes, o sea, modos de repetir, digamos, avanzar y pintar, o si no, pintar y avanzar, dependiendo Por eso. de lo que ya dije. Por eso, perfecto. Si nosotros acá, en vez de primero pintar y después avanzar, hubiéramos avanzado, hubieran empezado a pintar desde esta columna en adelante. Y entonces el cuadrado les hubiera quedado desplazado, ¿no? El rectángulo les hubiera quedado desplazado, ¿sí? Entonces, en este caso, como estaba parado el cursor acá, está bien, perdón, el cursor quedó parado acá, estaba bien pintar y avanzar. Pinto y avanzo, pinto y avanzo, pinto y avanzo, pinto y avanzo. 4 veces. ¿Y ahora qué dice el enunciado, el algoritmo? Profe, Sí. antes de llegar a eso, básicamente cuando estaba haciendo el primer posicionamiento, Sí. me pasó que primero pensé en hacer avanzar, pintar, entonces tenía que arrancar un bloque más atrás. Uh-huh. Y después, a último minuto, dije, no, hago al revés, hago pintar, avanzar. Entonces, tuve que ahí corregir eso y meter otro giro y otro avanzar para poder posicionarme bien donde tenía que arrancar ahora. O sea que te moviste y después tuviste que retroceder. En vez de moverme en L, como que me moví en S, porque es como que llegué a un bloque a la derecha de la primera esquina negra, y después dije, no, me muevo a la esquina negra esa, y de ahí arranco. Bueno, ok. Pero creo que ya no va a estar, no está mal, ¿no? Sí vayan, porque ahora nosotros en esta materia no buscamos la mejor solución, buscamos una solución. Lo que buscamos mejorar es la estrategia de solución, la manera en la que piensan, la manera en la que descomponen un problema, eso es el objetivo de esta materia. Como programadores, ustedes tienen que tener ese objetivo a largo plazo de decir, bueno, yo voy a hacer mi código lo más eficiente en relación a algún criterio, en relación al uso, no sé, del espacio, de la memoria, de lo gráfico, habrá distintos criterios, ¿no? Entonces, una solución más directa pareciera ser que es mejor que una solución, en vez de, esto que decís vos, en vez de L, si uno se imagina una L y se imagina una S, a mí me da la sensación que en la S anduviste paseando. Entonces como que la L es una solución más correcta. En este punto no va a estar mal la S, no va a estar mal, porque estamos buscando una solución. Pero sí, una vez hagan ese ejercicio de una vez que ustedes encuentren una solución, como dice el método de Polya, revisar la solución de ustedes y revisar qué cosa. Primero, si es algo general, si yo la puedo generalizar, estaría bueno. Y segundo, si había una forma más sencilla de resolver el problema, más clara. Entonces, ahí van generando como ese entrenamiento con sus soluciones y cada vez van a tener soluciones más óptimas. Pero en este punto, con que ustedes dibujen la misma figura que se les pedía, va a estar bien. Por eso yo insisto que esta es una manera, pero no es la única. Bueno, ¿qué más tengo que seguir haciendo acá? ¿Cuál es la otra acción? Se me durmieron. Perdón, profe. A ver, ¿en cuál nos quedamos? Girar izquierda 90 grados. Girar izquierda 90 grados. ¿Sí? Entonces, acá también pueden haber muchos errores. Girar izquierda 90 grados. ¿Sí? Ahí puede haber un error para el que giró a la derecha. ¿Por qué? Porque va a empezar a pintar la línea, el lado derecho, desde acá para arriba y se sale del tablero, se sale de la hoja. ¿Sí?
Entonces ahí puede haber errores. Si los errores los tienen en los giros, revisen la manera correcta de hacer el giro. ¿Qué más hago ahora? Repetir 6 veces, pintar y avanzar 1. Ok, entonces fíjense cómo terminó siendo esta solución. Yo pinté 4 de la línea superior y el borde la estoy considerando en la línea derecha. Entonces ahí hay que, si yo había dicho que iba a pintar la línea superior, lo más correcto a lo mejor hubiera sido pintar toda la línea superior. Entonces el cursor me hubiera quedado acá. Entonces ahí me iba a tener que mover para empezar a pintar acá. ¿Sí? Esas serían como las alternativas. Repetir 6, ¿qué tengo que hacer? ¿Pintar y avanzar? Sí. Pinto y avanzo. Pinto y avanzo. Pinto y avanzo. Y así los 6, ¿no? Y cuando lleguen otra vez, acá tenemos pinto y avanzo 1, pinto y avanzo 2, pinto y avanzo 3, 4, 5, 6. Voy a quedar acá, ¿no? O acá, acá. ¿Está bien? Voy a quedar ahí. Ahí hay que revisar qué hace ahí. Fíjense entonces, si los errores los están teniendo en los giros, si los errores los están teniendo en la cantidad de repeticiones, si hicieron un rectángulo más grande que lo que había que hacer, o un rectángulo más chico, o si tenía que tener 6 cuadraditos en los lados laterales y dibujaron 5 o dibujaron 7, ahí van a estar los errores. Eso es lo que van a tener que revisar para que, si tuvieran que recuperar, no volver a cometer los mismos errores, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto? Profe, ¿y si pinté todo menos un cuadradito negro? ¿Está todo mal o cómo sería? No, hay que ver el patrón de tu error, ¿no? Si fue un error así como aleatorio o te faltó en los 4, te faltó un cuadradito menos, entonces pintaste un rectángulo más chico. Eso tiene que ver dónde está el error, en la repetición, en la cantidad de veces que repetiste. Entonces, si el error, ¿a qué voy con esto? Si el error que un estudiante comete tiene que ver con, por ejemplo, esto, poder identificar cuál es el número de repeticiones correcto, ese es un error distinto a que el código esté lleno de errores y no haya una lógica en el error. ¿Por qué? Porque si es lo que te estaba diciendo primero, yo simplemente te digo, mirá, revisa la iteración. Fíjate qué significa repetir 7, qué significa repetir 6, ejecutá. Cuando vos veas el error, no lo vas a volver a cometer. Entonces ese error es fácilmente ajustable. Ahora, si el código está lleno de errores, ahí hay otros problemas. Entonces ese ejercicio va a estar mal resuelto. Si simplemente lo que te pasó fue que en vez de dibujar algo de 5×7, dibujaste algo de 4×6, pero todo el resto lo usaste bien, la parte de resolver el problema no estaría correcta, pero el resto sí. Entonces el ejercicio podría estar en un 50% bien resuelto. ¿Se entiende? Sí, a mí me faltó justamente, me fui moviendo y me faltó pintar un solo cuadradito de una esquina nada más, de una sola esquina, la esquina superior derecha, porque me olvidé de poner pintar ahí y avancé sin pintar, entonces me quedo sin pintar. Bien. Bueno, entonces bueno. La idea es que ustedes después, fíjense que la solución que tienen acá es la misma que está en la hoja apaisada, nada más que, bueno, lo puse así como para que pudieran revisar cómo es que se va desagregando, ¿no? Está todo junto acá. Pero es la misma solución que los anteriores. Y lo que ha quedado con rojo es lo que yo considero que puede ser donde haya mayor diferencia entre sus soluciones, porque eligieron pintar distinto. Los giros de acá, que son los de 180,
es indistinto si giran a la derecha o a la izquierda, porque como al ser 180 es darse vuelta, digamos, entonces van a quedar bien posicionados. Donde puede haber errores es acá, en los giros de 90 grados, y eso puede hacer que se salgan del tablero. Ese error es grave porque quiere decir, digamos, que no lo pudieron ver en la ejecución, que al ejecutar no lo pudieron ver. Insisto, si mantienen el mismo error en todo el código es porque están considerando mal el giro. Entonces, bueno, eso se puede ser un poco más blando. Bueno, y esta última parte es la forma de dibujar las dos líneas. Fíjense que acá está distinto, primero avanzo y después pinto. Eso tiene que ver con la posición. Entonces, cuestiones a revisar. La cantidad de veces que yo repito una acción, si comienzo avanzando o comienzo pintando. ¿De qué va a depender de eso? Del punto de partida. Entonces, esas cuestiones son las que tienen para revisar en las soluciones de ustedes, para que puedan ver, digamos, si estaban ejecutando bien o no. Y si, obviamente, si daban solución o no. Bueno, y el último ejercicio, que era como el más raro, también, acá no vamos a dar un conjunto así como de ejemplo, porque no es la idea. Acá era como libre. Habría que ver qué se quiere evaluar acá. Son estas cuestiones como generales que yo les puse. ¿Qué es lo que yo quiero mirar acá? Dice, primero que no se pedía hacer un algoritmo. Yo no quería una solución, no queríamos ver un código. ¿Qué queríamos ver? Un conjunto de acciones primitivas, ¿sí? ¿Qué tiene que tener ese conjunto de acciones primitivas? Porque puede ser un conjunto de 4, de 5, de 10, de 100 acciones, ¿no? Obviamente que el que escribió 100 acciones es como que demasiado, y el que escribió 3 es como muy poco, ¿sí? ¿Qué es lo que se pedía? El conjunto de acciones primitivas dado debe involucrar al menos el manejo de los elementos detallados en el ambiente. O sea, si yo en el ambiente me dice que tengo un lápiz, que tengo una hoja en blanco, que tengo una goma de borrar, al menos el procesador sabe manipular esos elementos. Entonces, al menos yo voy a escribir esas acciones primitivas. Tomar el lápiz, dejar el lápiz, tomar la hoja, escribir sobre la hoja, tomar la goma de borrar, usar la goma de borrar, dejar la goma de borrar. Son todas acciones primitivas que podrían haber estado, ¿sí? Que uno espera que estuvieran. Esas eran como las acciones más fáciles de darme cuenta. Si es que me di cuenta que el procesador tiene que saber usar los elementos del ambiente. Lo segundo es que el conjunto de acciones primitivas dado debe tener coherencia con el lenguaje conocido por el procesador. ¿Quién era el procesador? Una persona adulta. Entonces, si yo digo tomar un lápiz, tiene que ver con el lenguaje de esa persona. Si yo ponía un simbolito de lápiz nomás, y no sé qué es el simbolito de lápiz, me tenés que contar qué es lo que me querés decir. Una persona también interpreta iconos, es verdad, pero primero le tenés que decir qué significan los iconos, o los símbolos, ¿sí? Luego, el conjunto de acciones primitivas dado debe estar relacionado con el dominio del problema. ¿Qué significa esto? Está bien, me di cuenta que el conjunto de acciones primitivas podía ser el uso de los elementos del ambiente. Perfecto. Ahora, no puedo dejar eso solo como conjunto de acciones primitivas. ¿Qué otras acciones primitivas podías ver? Lo que tiene que ver con el dominio del problema. ¿Cuál es el dominio del problema? Dice, Ramiro está resolviendo un ejercicio del práctico 1 de cálculo. ¿Qué pide? Realizar la suma de los primeros 10 números primos en el intervalo 20-80. ¿Cuál es el dominio del problema? ¿Son los animales? El dominio del problema son los animales acuáticos, por ejemplo, como en el enunciado de lógica proposicional. Acá les estoy preguntando, yo quiero escuchar si sí o si no. O si puede ser. ¿Cómo si son El los dominio animales serían los números que están entre el 20 y el 80. Perfecto. Ese es el dominio del problema. ¿De qué estoy hablando? ¿Cuál es el conjunto de elementos con el que estoy hablando? ¿Sí? No estoy hablando de animales acuáticos, no estoy hablando de, no sé,
de personas, no, estoy hablando de números, y estoy hablando de un conjunto de números en particular, tengo un rango. ¿Y qué más? ¿Qué más es parte del dominio de este problema? Saber dividir y sumar. Perfecto. ¿Y por qué tengo que saber dividir y sumar? Y para sacar el promedio. El promedio, ¿me piden el promedio? No. Entonces, No sé por qué dije dividir. Yo puse que había que factorizar los números ¿por qué había que factorizar? para saber si eran primos o no. Ah, ahí me gustó eso que dijiste. Yo puse Acuérdense solamente la tabla. Chicos, acuérdense la tabla de análisis de enunciado. Acá el dominio son los números. ¿Cuál es el objetivo? Sumar los... Sumar los 10 primeros primos en el intervalo 20-80. Ok, entonces tengo que sumar, el resultado va a ser un número, perfecto. Entonces mi procesador tiene que saber sumar, ¿no? ¿Qué va a Yo puse sumar? solo ¿Cualquier sumar, cosa? profe. ¿Cualquier cosa o va a sumar de a dos números? Porque es una persona. La acción primitiva va a ser sumar un número más otro número, porque nosotros no sumamos así 30 números seguidos. Sumamos de a dos. Luego Hay que dice, Hay que piensen, aclarar, profe, específicamente que sea un número con un número. y ese tipo de acción primitiva me va a gustar más que uno que diga sumar, ¿no? Porque no es verdad que nosotros sumamos así un conjunto de números. Nosotros vamos sumando de a dos, o ubicamos todos los números en línea y sumamos unidades, y después sumamos decenas, y después sumamos centenas. Esa es la acción primitiva. ¿Sí? Yo puedo decir sumar los 10 números primos, esa es una versión 1. En la versión 2 puedo ser un poco más claro. Y en la versión final, donde yo hable de acciones primitivas, yo tengo que escribir eso que es primitivo. Yo sumo dos números. Y si sumo una lista de números, sumo las unidades, coloco un resultado, acarreo parte de ese resultado, si el resultado es mayor que 10, después sumo las decenas, hago lo mismo, sumo las centenas, ¿sí? Esas son las primitivas. La forma final en la que uno resuelve el problema. Piensen en Yo, la tabla. profe, no me di Sí. cuenta de cómo expresar que era un número primo, o sea, de cómo lo Bueno. expreso en una acción primitiva. Entonces lo que puse Ok. fue que el procesador reconociera si era primo o no, pero sé que está incompleto. Bueno, dejémoslo ahí y luego lo retomo, a esto que vos acabas de decir. En el dominio del problema, ¿qué cosas me sirven para pensar el dominio del problema? Recuerden la tabla que vimos en el práctico 3. Primero el objetivo. Eso me va a ayudar a entender cuál es el dominio del problema. El objetivo es sumar los 10 primeros números. ¿Tengo restricciones? Sí, que voy a trabajar del 20 al 80, no voy a trabajar con cualquier conjunto. No puedo... ¿Cuál es la restricción? Que no puedo generar un número, una suma con un número primo que no esté dentro del intervalo. ¿Qué más? Datos válidos y datos inválidos, o datos necesarios y datos innecesarios. Acá todo es necesario, ¿sí? O sea, no me importa qué ejercicio práctico esté resolviendo, ni de qué materia, ni quién es Ramiro, ni nada de eso. Lo que no necesito es esta línea, la segunda, son todos datos importantes. Y lo último era, ¿cuáles son los conocimientos previos que yo tengo que tener acá? ¿Cuáles son los conocimientos previos que tienen que tener ustedes para poder resolver este ejercicio? ¿Nosotros o cuál el es el número procesador? primo. Y estaría como en el mismo caso porque ustedes, cuando ustedes programan una solución, están haciendo las veces de procesador, ¿no? En este momento. Cuando Sí. utilizamos otros lenguajes más complejos, si yo tengo una función que me calcule cuál es el número primo, ya está, me despreocupo. Pero ahora ustedes están programando digamos, bien tracción. ¿Qué tienen que saber? Sumar. Sí. Por lo ¿Y qué más? Y yo puse saber los números primos. Saber los números Dividir. primos me gustaría más otra cosa, porque Sí, saber los números Yo primos puse es verificar si es primo.
ok, me gusta mejor, pero no tanto. Verificar, o sea, ¿qué significa verificar? Que yo miro el número y tengo que verificar, chequear alguna lista de algo que me diga si es primo o no, ¿no? Eso sería verificar. Otra Sí. palabra. Y crear una Reconocer. fórmula que te diga si es primo o no, pero no, la cual no la sé, no la sabía. Ok, ¿sí? Entonces ahí estábamos todos, ese era un problema. Ese era el problema, la dificultad que podría tener este ejercicio, que no todos sabemos qué hace que un número sea primo. No sabemos identificar un número primo, podemos ¿No es cuando son saberlo. divisibles por sí mismos y por uno? Ok, ¿sí? Esa es la regla, o esa es la condición, ese es el criterio, esas son las características que yo debería conocer, ese es un conocimiento previo que yo debería tener para poder resolver este problema, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ahí es donde uno espera errores, porque nunca les habíamos dicho que tenían que saber que lo que era un número primo, ¿no? Ahí es donde puede haber errores. La gente que sabía cuáles eran las condiciones para que un número sea primo, debería haber puesto algo de las acciones primitivas que tuviera que ver con eso. O al menos poner, verificar, identificar esto que ustedes dijeron, si el número es primo o no. O sea, yo sé que acá hay algo que mirar, pero todavía no sé qué. Pero al menos debería estar esa acción primitiva. Reconocer, identificar, calcular si es primo, o sea, porque me imagino que algo tengo que hacer con ese número, pero no sé qué. Entonces eso no va a estar mal. Obviamente que aquel que sabía cuáles eran las condiciones para que un número sea primo, o qué cuentas tengo que hacer para saber si un número es primo, y las puso, que es la división, por ejemplo. ¿Sí? Entonces esa iba a ser una acción primitiva que me va a permitir calcular si un número es primo o no es primo. Entonces ahí el conjunto de acciones primitivas se va haciendo cada vez más relevante, más fuerte, más correcto, ¿sí? Pero fíjense de dónde partimos. Mínimamente el procesador tiene que saber manipular los elementos del ambiente. Las acciones primitivas tienen que estar escritas en coherencia con quién es el procesador. Acá estamos hablando de una persona. Entonces, ¿qué palabra utilizo para poder escribir esas acciones primitivas? Las acciones primitivas tienen que estar relacionadas con el dominio del problema. ¿Cuál era el dominio acá? Los números. ¿Qué números? Los de un rango en particular. Para poder pensar eso, ¿cuál es el dominio del problema? Recuerden la tabla, son poquitos puntos lo de la tabla. El objetivo, los datos que me sirven, si tengo restricciones y cuál es el conocimiento previo. Son 4 cosas que les va a permitir pensar en el dominio del problema. Pensar en el dominio del problema, entender de qué estoy hablando, me va a permitir escribir algo que me diga, bueno, el procesador tiene que saber identificar si un número en el rango del 20 al 80 es un número primo o no. Al menos escribirlo así. Después yo veré, bueno, con qué lenguaje, si va a tener una calculadora, si no va a tener una calculadora, ¿sí? En este caso no tiene una calculadora, entonces yo tengo que saber dividir, tengo que saber sumar, tengo que saber, ¿sí? Entonces, eran acciones primitivas que también se esperaban. Después dice, el conjunto, en la redacción, acá estamos hablando de la redacción ahora, ¿sí? Estos primeros 3 son puntos que los ayuda, o los debería ayudar a saber cuáles son las acciones primitivas que uno espera. Después dice, en relación a la redacción, el conjunto de acciones primitivas debe involucrar justamente acciones o verbos. Porque yo sé hacer, yo voy a hacer. Voy a sumar, voy a dividir, voy a agarrar una hoja, voy a escribir en la hoja, son acciones o verbos, ¿sí? Entonces eso también, revisen y piensen la forma en la que están escritas las acciones primitivas que ustedes piensan. Y lo último, es importante mencionar, por ejemplo, si el procesador reconoce acciones de repetición o de selección, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este enunciado en particular, y a lo mejor yo encuentro un conjunto de acciones que me permite determinar si el número es primo o no,
y lo voy a repetir para los 10 números. Puedo pensar que es una repetición, que hay algo que voy a hacer una cantidad de veces. Entonces mi procesador, que es una persona, entiende el concepto de repetición, y sí, nosotros lo aplicamos bastante. ¿Y cómo sé si tengo que continuar o no tengo que continuar, o si miro o no miro? Y es un condicional. Yo puedo evaluar una situación y saber si eso me da un verdadero o me da un falso. Entonces ustedes también podrían haber dicho que el procesador reconoce acciones como la repetición y la selección, o la condición, ¿sí? Eso hubiese sido como too much. Eso, digamos, la repetición podría haber estado, porque en los ejercicios que nosotros les damos, conjunto de acciones primitivas, en todos lados está dicho que se entiende lo de la repetición, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que podrían haber tomado ustedes. Este ejercicio, ¿cuál es la diferencia entre este ejercicio del punto 3, que es resolución de problemas, y el anterior? En el anterior nosotros tenemos descomposición, aplicar refinamiento, técnica de refinamiento sucesivo, resolución de problemas, el uso de un conjunto de acciones primitivas, un algoritmo, que el algoritmo tiene que ser correcto, tiene que ser finito, no tiene que ser ambiguo, ¿sí? Un montón de cuestiones que se evalúan en este ejercicio. Este ejercicio es muy importante. ¿Por qué? Porque este es el ejercicio de programación más fuerte que tienen en este parcial, ¿no? Y es lo que los va a preparar para la segunda parte de la materia, donde ya vamos a programar en un lenguaje en la computadora, ¿sí? Donde ustedes van a poder ver el resultado de lo que están programando. Entonces, este ejercicio es el que puede marcar la diferencia entre un parcial aprobado y un parcial no aprobado, ¿sí? El ejercicio del conjunto de acciones primitiva, digamos, marca la diferencia entre un estudiante que regulariza y un estudiante que promociona. Porque acá, este ejercicio era el más difícil en relación a que esto es todo pensamiento, es comprensión de lo que estoy hablando, y recién estamos arrancando la materia. Entonces este ejercicio es como para marcar esa diferencia, ¿no? Entre aquel estudiante que ha logrado, digamos, con la práctica, interpretar cuestiones. Yo les pregunto, por ejemplo, ¿alguien se dio cuenta que dentro del conjunto de acciones primitivas yo tenía que tener acciones que tuvieran que ver con la manipulación de los elementos? Yo no lo puse, profe. Puse todas las otras, pero no puse que tenía que manejar los elementos. Perfecto. Yo en esa Tuve ese puse error. que agarrara el lápiz, que supiera escribir y, ¿cómo se dice? Y que agarrara una hoja. Pero no tan específico como lo puso usted, pero sí fue, por ejemplo, esas dos cosas. Yo solo puse que solamente que sepa escribir números. ¿Una sola acción primitiva? No, puse varias, pero no puse como que ok. manipulara, sepa manipular el lápiz y eso. Solamente puse que sepa escribir números, sumar Perfecto. y saber los números primos y dividir. O dividir, no me acuerdo si lo puse al final o no. Bueno, sí, ahora vamos, esto es parecido a lo que había hecho alguna de las chicas, no sé si era Zoe o... no me acuerdo quién era. ¿Qué pasa si yo pongo dentro del conjunto de acciones primitivas que sabe los números primos? Y no le hace falta dividir. Claro, No le hace por eso falta me parece cuentas, que no lo ¿no? puse. Entonces eso sería la idea, ¿no? De En que si realidad yo yo quería, pongo... en ese momento quería poner, digamos, que sepa dividir todo eso, pero no me acordaba cómo era la fórmula para saber si era primo. Ok. Bueno, pero entonces en el análisis de ese conjunto de acciones uno plantea esto, ¿no? Entonces podría haber sido, imagínense un conjunto mínimo, es un conjunto que tenga que ver con tomar el lápiz, tomar la goma, utilizar la goma, escribir en la hoja, qué sé yo, todo eso, y saber los números primos o reconocer si un número es primo o no, y sumar. Y ese es como un conjunto mínimo, ¿no? Lo que pasa es que ahí la hicimos fácil, porque entonces la condición para el procesador es que sepa los números primos. Y en realidad no es que yo me tenga que acordar todos los números primos que hay, porque imagínense que es una cuestión infinita.
Yo tengo que saber de qué manera identifico si un número es primo o no. No está mal esa respuesta, no está mal. Pero sí, entonces queda en claro que lo más complejo está escrito en una acción primitiva. Eso es lo que después nosotros seguiríamos refinando para poder escribirlo en el lenguaje que entiende una máquina. Eso todavía nos queda materia para poder seguir mejorando ese conjunto de acciones primitivas, ¿no? Bueno, ahora sí les voy a contar el cambio que hay, porque ahí lo están preguntando y además así los libero. Yo ahora voy a subir al aula virtual, les mando el enunciado y la resolución para que ustedes la puedan mirar. Y ha habido un cambio, se me hizo una nube, en la fecha de la recuperación, porque como fue presencial, hay una cantidad de días para poder nosotros manipular las hojas, y como es feriado el lunes, se nos está como corriendo mucho el día en el que podemos sentarnos a corregir. Y estuvo buenísimo que se presentaron muchos a rendir, eso estuvo genial, habla muy bien de ustedes, porque muchas veces los estudiantes van a la mitad a rendir, y bueno, está buenísimo el número de gente que se presentó a rendir. Entonces, bueno, necesitamos tiempo para corregir, y ustedes necesitan tiempo para tener la respuesta y poder practicar si necesitan recuperar. Entonces, dicho esto, nosotros recién tendríamos los exámenes el día martes, el día miércoles de la semana que viene, por lo cual, por lo menos son 4 días para que podamos dar los resultados, así que el examen lo vamos a pasar estaba previsto para... nos hemos fijado de que no colisionemos con las otras materias, de que no caiga el mismo día que otras materias, ni parcial ni recuperación de otras materias, así que en eso quédense tranquilos. Y lo pasamos en lugar, esto también va a estar, yo voy a cambiar el cronograma y lo voy a subir, también va a estar. En lugar del 19 del 5, que era la recuperación, va a ser el 26 del 5, la semana siguiente. ¿Sí? Entonces, en vez de tener ahí la consulta y el práctico de arreglos, a ver, ahí les muestro. Está previsto para el miércoles 19 del 5. No lo vamos a tomar ese día van a tener la teoría de arreglo, todos van a poder asistir a la teoría de arreglos, y lo vamos a pasar al miércoles 26 del 5. Ese día va a ser para la gente que tenga que recuperar la recuperación. Y para la gente que no tenga que recuperar, van a tener práctica del práctico 6, ¿sí? Que es arreglos. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Por qué ese silencio? ¿Qué pasó? ¿Se fueron? ¿Están haciendo otra cosa? ¿Están bien? ¿Están mal? Estamos llorando. No, ¿Les bajó la estamos entre bien y presión? mal, profe, es que, no sé, tipo, me puse a ejecutar mi programa y no está tan mal, pero, qué sé yo, no sé, el rojo. Bueno. Yo me No, no, Yo confundí sigo en con la misma tonteras, duda del 3B. pero O sea, en se me lógica. fueron todas las otras, pero el 3B sigue ahí. Está todavía clavado como duda. Ok, bueno, lo podemos, a ver, ¿cómo se va a seguir trabajando este tema del conjunto de acciones primitivas? Siempre es la relación entre lo que yo puedo, la línea final, ¿no? La línea final, lo último que el procesador va a ejecutar para poder resolver un problema, ¿sí? En la suma está claro, y siempre hay muchas dudas ahí, porque yo pongo sumar como acción primitiva, pongo sumar, considerando que el procesador es una persona, ¿no? Y distinto va a ser si ese procesador puede usar una calculadora a que no pueda usar una calculadora. Es distinto. Implica cosas distintas. El conjunto de acciones primitivas va a ser distinto. Porque si si el procesador es una persona y tiene una calculadora, simplemente tiene que saber escribir un número primero, apretar el más y escribir otro número. Que sumar. Eso es verdad, pero esa es una situación teniendo una calculadora. Cuando no tengo la calculadora, ¿cuál es el conjunto de acciones de verdad que uno ejecuta
para poder resolverlo. Agarren lápiz y papel, plantéense una suma. Y fíjense cuál es el proceso que ustedes hacen para hacer la suma. Ese es el conjunto de acciones primitivas. Pero bueno, es un concepto que es fino, que es complejo, y que bueno, lo vamos a seguir trabajando obviamente en la materia. Ese ejercicio es como les decía, no tiene el peso que puede hacer que un estudiante apruebe o no apruebe, sí marca la diferencia entre un estudiante que regulariza y uno que promociona. ¿Sí? El nivel de comprensión, digamos. Pero bueno, es un ejercicio que está ahí como de testeo. No se preocupen tanto, sí, por tener estas consideraciones mínimas, generales, digamos, que yo les he escrito ahí. Bueno, si alguien quiere ahora hacer alguna en esta consulta. primera evaluación. ¿Cómo, Inés? Discúlpame. Que ahora ya en esta primera evaluación se dice si se regulariza o promociona. Sí. Se marca ahí la diferencia. Profe, usted cuando, Sí. nada que ver el coso, pero ¿cuándo piensa que vamos a poder tener clases presenciales? Porque Y mirá, una vez que está fui a la como- universidad es otra cosa, está más bueno. Y sí, nosotros lo entendemos. La idea es, cada materia no, a ver, así de manera general se haga recomendado, por un lado, que los estudiantes que puedan asistir como a la universidad sean los de los primeros años, por esto que vos decís, es distinto estar en la universidad que estar en mi casa y tener que ponerme en modo estoy en la universidad, es distinto. Lo que pasa es que justamente los primeros años y más de nuestra carrera estamos hablando de muchos estudiantes. Fíjense que nosotros el otro día tuvimos que usar 4 aulas más un aula virtual. Entonces es como complejo el implementar la presencialidad. Está en nuestra intención que algunas de las clases que todavía nos quedan las hagamos al menos por grupo en la presencialidad. Se lo vamos a ir diciendo. También eso va a depender del riesgo que vayan corriendo, porque mientras mayor porcentaje de contagio hay, va a estar bueno que ustedes puedan ir al aula, pero a lo mejor terminamos todos enfermos. Entonces es como una cuestión difícil, ¿no? Se va viendo. Si podemos tener instancias presenciales, las vamos a tener. Perdón. Bueno, ¿les sirvió esto de ver el resultado, de ver el parcial resuelto? Honestidad quiero acá, por favor. Sí. Bruta. Honestidad brutal. ¿Sirve poder ver? ¿Dónde Me dolió, pero sí. Me sirvió Hubiese para estado darme cuenta bueno que lo probablemente hicieran después esa de tipo entregar las notas, porque ahora nos morimos de ansiedad. Ah, la parte emocional sería el problema. Estoy como él. Bueno, ahí, ¿cuál es la idea de esto? No es empezar a torturarlos y que estén en modo tortura hasta que tengan la nota. No es esa la idea. La idea acá es poder despejar la cabeza y decir, no, estoy bien, entendí, iba en esa línea, lo encaré de esa manera. Es distinto a decir, no le pegué a uno, o este ejercicio lo hice nada que ver. Que ustedes puedan identificar cuál es la mejora a realizar, no que queden en estado de tortura, no. ¿Cuál es la mejora a realizar? Tal ejercicio estoy seguro que lo hice mal. Listo, veo qué necesito para hacer ese ejercicio bien. Acá la idea de esto es pensar cuál es la mejora. Independientemente si aprobé o no aprobé. ¿Cuál es la próxima mejora que yo podría hacer sobre mis resoluciones? Sí, ahora me quiero matar, ¿no? Porque en el ejercicio 3 me olvidé de usar la acción pintar, no lo vi. Bueno, eso es grave. Y eso está bueno que te pase una sola vez y no te pase nunca más. Esa es la idea, ¿sí? De poder identificar esas cosas que no me pueden volver a pasar. Después que yo entienda, no entienda, eso es otra cosa. Pero hay cuestiones de base que si me pasan una vez, que sea esa única vez y nunca más. Que yo lo pueda ver y la próxima vez eso no me pase. Una cosa es que yo no sepa cómo son los números primos, eso es esperable. Pero otra cosa es que yo no sepa ejecutar un código.
voy directo al recuperatorio. No, no sé. Bueno, es que si no hiciste bien el ejercicio 3, como... No, pasa que yo leí la parte que decía un cursor que pinta cuando se mueve, algo así. Entonces yo, como el estado inicial era color verde, antes de Ujú. empezar a moverme, cambié a color blanco. Y bueno, ahí iba cambiando de color, pero nunca usé la acción pintar. Ok. Bueno, ahí cuál está el problema, que hay que identificar, hay un ejercicio concreto en el práctico, que tenía que ver con mirar el conjunto de acciones primitivas, interpretar ese conjunto, pensarlas, a ver qué hace cada una de las acciones primitivas. Eso es algo que tienen que hacer siempre. Miro el conjunto de acciones primitivas, entiendo cómo piensa ese procesador, qué es lo que sabe hacer ese procesador para poder escribirle una solución. Si no, imagínense que es como que ustedes están hablando con alguien que habla en francés y no les importa mucho cómo el francés, ustedes siguen hablando en castellano. No va a haber una comunicación real. Entonces esa es la idea. Si me dan un conjunto de acciones primitivas, saber que primero tengo que leerlas y entender qué está haciendo cada uno para poder usarlas. Pero bueno, insisto, la idea no es que se queden conflictuados o que esto resulte negativo para el rendimiento académico de ustedes. No es la idea, chicos. Están rindiendo recién sus primeros parciales. ¿Sí? Hay que trabajar sobre la frustración y empezar a decir, bueno, ¿en qué mejoro? ¿Qué mejoro? Listo, hoy me estoy dando cuenta que hice mal. No lo voy a volver a hacer, ya está. ¿Sí? Es una clase más. El examen va a ser una clase más donde yo acredito conocimiento, nada más. No es que me vuelva un año más viejo, ni que nada de eso, no pasa nada grave, es volver a rendir, ¿sí? Afianzar ese conocimiento que en esta materia les va a servir para el resto de las prácticas. Todo lo que vemos en esta primera parte sirve para la segunda parte de la materia. Bueno, los libero. La idea, ahora voy a subir la corrección que hemos visto y insisto, ahora es ver, seguir trabajando, ¿no? No es la idea, no es la idea que envejezcan 3 años, menos 3 años. Bueno, chicos, éxitos, estudien para sus próximos parciales y nos vemos. Chao, profe, Chao, profe. gracias. Chao. Profe, hasta luego.